El mundo audiovisual se ve invadido de minutos donde los espacios políticos presentan sus candidaturas y mensajes. Todo esto acompañado de música, colores, climas especiales, voces en off agradables. Todo un bagaje de herramientas propias del mundo publicitario. ¿Cómo se presenta la campaña de este año? ¿Cuánto hay de política en estos productos? Hoy les presentamos Spots. ¿Marketing o política? Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Esta democracia no sirve. Es necesario un nuevo acuerdo. Votá por vos, no por los políticos. Votá por Argentina. Lista A, Nueva Democracia. José Bonacci para presidente, José Villena para vicepresidente. Partido del Campo Popular. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Bueno, es habitual encontrarnos con este tipo de productos por lo menos cada 2 años y además se ha convertido como en una suerte de folclore, por lo menos dentro del mundo de la política y particularmente a quienes les interesa ese mundo y en particular a nosotros, aunque con con distintas miradas tal vez. Pero está claro que son protagonistas del clima electoral. Un poco uno siente que el clima electoral tiene, en general, y no sé si específicamente en la Argentina, una suerte de señal de largada cuando empiezan a aparecer en los medios de comunicación, no tanto en radio como en televisión, esas piezas audiovisuales que presentan los distintos espacios políticos para competir. Algo que ya empezó y tenemos ganas de desarmar en este nuevo episodio de No Hablen de Política. Hoy sin Yami, aunque está del otro lado grabándonos, pero está ocupada con su trabajo habitual, pero nos está grabando, y del otro lado sí con Alexis Grierson. Ale, ¿cómo estás? Hola Leo, buenas. Porque esto lo van a escuchar a cualquier hora. Un buena en general, momento. claro. Un buena general. Algo muy interesante, ¿no? que hay que desarmar, sobre todo por el desafío, plantearlo en 2 aristas para mí muy importantes. Para mí la arista número A es que todo pasa por el marketing a la hora de un spot. Hay mucho por desarrollar desde lo ideal y desde lo visual, ¿no? Y la B es el poco tiempo que cuentan los espacios políticos para armar estos spots, lo cual lo hace doblemente más interesante y un desafío muy importante para la política. La política debe gestionar un espacio de poco más, entre 50 segundos y 1 minuto, y resumir toda una plataforma electoral que además tiene que ser agradable y tiene que darle un poco de interés a una ciudadanía que viene un poco golpeada en materia de debate político. Es como que las sensaciones no son las de consumo político, sino casi que todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se hace, ¿no? para trabajar todo esto, que todo sea armonioso y que cierre, obviamente, en algo que sea atractivo para los votantes? Sí, hay Se juega con los tiempos que corren, ¿no? Hablando de tiempos en particular, y que me parece que es bastante protagónico en materia de spots, o como se los suele llamar, que no sé si efectivamente a los que son solo audio en la radio se los llama spots, aunque entiendo que también spots radiales deben ser. Los tiempos que corren son tiempos de la inmediatez, y eso no es menor. Son, tiempos que la gente no se entiende, y hablando de la gente en términos generales, ¿no? Se comprende. No se va a prestar demasiada atención, entonces tiene que ser algo rápido, efectivo. Y a mí a veces me da la sensación de que es más una suerte de tener presencia que otra cosa. Esa es mi principal crítica a los spots de campaña. De hecho, me da un poquito de... No sé si de bronca, pero de... O sí, pongámosle esa palabra. Que hay como, insisto otra vez, ¿no? Con
este círculo de, lo voy a decir así, de excitados y excitadas con todo el mundillo político que se presenta en tiempos electorales, que es como una suerte de goce y disfrute de... Claro, de goce y disfrute de un montón de elementos que presenta la política, particularmente en campaña, ¿no? Como un momento lindo y agradable de disfrute, de poder ver cosas, pero justamente lo veo como lindo y agradable porque es más una suerte de entretenimiento que una suerte de discusión política en serio. Y para mí es contradictorio eso, para mí en términos personales y en mi nuevo personaje, digamos, en mi nueva faceta, entre comillas, más conservadora, que tal vez podría estar asumiendo, usando palabras de mi compañero Alexis de charlas internas entre nosotros, que estoy grande, que me estoy volviendo medio conservador y qué sé yo. Claro, que entiendo que la política pasa por otro lado y que las campañas electorales justamente es una de las instancias madre de la democracia en las cuales el conjunto de la población va a tener que pronunciarse en función de sus expectativas, sus deseos y sus apreciaciones a qué espacio político y a qué candidaturas va a elegir. Y yo entiendo que la política le propone al conjunto de la sociedad entretenimiento o simplemente una suerte de llamado de atención como para decirle hola, estoy acá, existo y nada más. Y me parece que el escenario madre de la democracia no es para eso. En todo caso, hacerlo en otro momento pero en el momento en el que tenemos que elegir, bueno, decime por qué tengo que elegirte a vos. Y la verdad que yo siento que eso no está. Entonces es más, ¿cuál hizo el spot más gracioso? ¿Cuál hizo el spot con musiquita más linda? ¿Cuál es el spot más prolijo? Y después empieza todo lo otro que es como, bueno, ya que estamos, hablemos de cuál es el más bizarro, cuál es el menos creíble, nada de eso tiene que ver con la discusión a la cual nos convoca la democracia cada 2 años. Eso es mi crítica de arranque, de comienzo. Digamos. Sí, no me parece mal la crítica. Y lo que voy a decir, yo siento que no termina de disentir con vos, lo complementa de algún modo, pero plantea alguna diferencia, ¿no? Digo, está claro que desde la creación de los spots, de todo lo que tiene que ver con esta forma de convocar a los votantes y discutir la política en campaña, digo, es una de las tantas formas que hay. No es que estamos hablando de una forma y no hay más, ¿no? Digo, esto como primer punto aclaratorio. Me parece que el segundo es que en los spots comienzan otras lógicas a funcionar que distan de la política. Digo, hablamos de marketing, hablamos de publicidad, hablamos incluso hasta desde lo psicológico, ¿no? Digo, cómo entra en juego la psicología del ciudadano o la verdad comiendo este spot, y hablo de consumir, no de forma casual. Cuando uno consume, por general es un producto o un servicio, no tanto la política. Y como entran otras lógicas en juego, empieza a chocar justamente con la esencia de la política, que no tiene que ver tanto con un producto, ¿no? O con el marketing, sino que tiene que ver con una lógica de funcionamiento que es una herramienta que busca cambiarle la vida a la gente para mejor casi siempre, por lo menos en la intención, ¿no? Donde también actúan las lógicas personales y también actúa la ideología. Digo, hay un montón de aspectos que distan mucho de los spots. Ahora, es lo que tenemos. Entonces, yo creo que el principal debate que yo creo que ni siquiera se está dando, es lo que está sucediendo. Es como una cosa tácita que ya no se discute y avanza sola, que es, bueno, esto existe, esto funciona, porque evidentemente ha funcionado. Recordemos, por ejemplo, si vamos a trasladarnos a lo histórico, nosotros la izquierda de 2013, toda esta campaña de marketing de la izquierda que permitió que tengan una de las elecciones con mayor cantidad de votos casi de su historia, ¿no? Del famoso Altamira, e incluso yo recuerdo uno de los tantos spots que andaban dando vueltas que utilizaban una canción china o coreana o por ahí de toda esa zona donde decía Altamira, ¿no? Y cantaba, que obviamente era en otro idioma, pero como sonaba Altamira.
y fue utilizada para la campaña. Digo, y poco tiene que ver con el planteo político de la izquierda sobre la sociedad argentina, ¿no? Entonces, sí, perdón, te interrumpo, pero es que está bien lo que vos estás diciendo, y yo creo que me gustó lo que dijiste al principio, ¿no? Digo, esos segundos son libres, cada espacio político los utiliza como más le parezca, ¿no? Y es como que los utiliza, habría que ver cuál es el objetivo que se propone cada espacio político, ¿no? Para hacer uso de ese tiempo que tiene. Bueno, ¿qué objetivo, qué buscó con estos segundos? Conmover, llamar la atención, ser gracioso, que me conozcan simplemente, ¿no? Que me voten por alguna razón, tipo, no sé, por favor, votame porque si no me voy a quedar afuera del Congreso, ¿no? Como hizo Altamira en su momento, un voto para Altamira. Un milagro. Y que mucha gente, un milagro para Altamira, y que muchas veces el único objetivo, ¿cuál era? Bueno, que a muchas personas le resultó de decir, y lo voy a votar para que no se queden afuera. Nada más que por eso. Claro, coincido en eso y digo, más allá de los objetivos, casi todo pasa por el marketing. Digo, ¿qué objetivo quiero? Y yo creo que ahí entran un montón de variables que tienen que ver con a ver, ¿cómo decirlo? Con hacer eficiente el mensaje, ¿no? Digo, que el mensaje llegue. Quiero llamar la atención con algo bizarro, lo voy a hacer. Quiero llamar la atención con algo bien hecho, bien claro, lo voy a hacer. Quiero que me vean cada tanto en la tele. Bueno, habrá imágenes del candidato y nada más. Quiero mostrar mensaje más vinculado a lo psicológico o a la coyuntura que atraviesa el país. Bueno, hay otro trabajo. Pero todo pasa por el marketing. Ahora, insisto, yo creo que esta discusión está saldada, por lo menos hasta ahora. Yo creo que se debe hacer una revisión de esa discusión. Pero hoy está saldada. Hoy se usan los conceptos y se aplican los conceptos básicos de la publicidad. Y fin, digamos. Se plantea un objetivo de campaña vinculado al marketing. ¿Cómo hacemos eficiente eso? Lo llevamos adelante y después funciona o no funciona. Si no funciona, se acomoda. Si funciona, se cumple el objetivo. Parece simple. Obviamente operan muchas lógicas detrás, pero si uno analiza todas las lógicas que operan, no hay nada de política ahí. Yo creo que esa es la crítica principal, por lo menos de lo que ha pasado en general. Este año yo me tomaría algunas salvedades, incluso hay mucho de política, pero todo bajo la lógica del marketing. Y eso me parece que es fundamental aclararlo, porque si no, si uno analiza los spots, es como que un poco entra en contradicción con lo que estamos diciendo. Por eso es válida la aclaración. Digo, esto es marketing político, fin. Sí, bueno, tal cual. Pero mi crítica pasa por ahí, que es que yo no estoy de acuerdo con... La política no es marketing, la política no es publicidad. De hecho, si analizamos la idea de la publicidad en sí, es vender una idea más que el producto, ¿no? Y supongamos que acá estamos hablando de producto, acá lo que estamos vendiendo, entre comillas, no es una idea. Una idea no es una sensación, para llamarlo de alguna manera. Justamente lo que en todo caso tendríamos que, entre comillas, vender es ideas. Y es lo que no hay. Uno no pareciera encontrarse con ideas en las piezas audiovisuales que presentan los espacios políticos, sino con sensaciones. Esto creo que lo charlábamos en el episodio anterior, ¿no? Una publicidad no te vende el producto en sí, sino una sensación de ese producto. Te vende la amistad, te vende la familia, te vende el descanso, te vende el placer, y en realidad no te está vendiendo, no te quiere vender eso, te quiere vender un producto de consumo comestible, o te quiere vender una vestimenta, o te quiere vender un producto en concreto, pero en vez de venderte el producto concreto, te vende esa sensación que se supone que te generaría ese producto. Y acá yo creo que la política hace lo mismo, te vende una sensación, con voz en off, según el tono que se le quiere dar. ¿Y las ideas dónde están? Y alguien me podría decir, porque entiendo que esto podría tener un retruque, que es, bueno, entrá a la página del espacio político y entérate. Y no, ¿viste? Porque la verdad que estamos pagando todos, y acá me pongo cada vez más cerca de lo que vos me decís, ¿no? Sí. Todos estamos poniendo plata para que los espacios políticos tener, y yo estoy de acuerdo con eso, porque nosotros, la población tiene que votar en función de la información que tiene, entonces estamos pagando para que tengan
minutos y segundos y en vez de darnos información, lo que nos dan es marketing, es publicidad. Nos tienen que dar política, no marketing. Y eso para mí, y lo digo no por una cuestión, yo sé que es un poco entre idealista y utópico lo que estoy diciendo, pero digo, me parece que implica una reflexión en relación a cómo se están haciendo uso de estas cuestiones. Porque me parece que es como, hay un primer paso que está bueno que esté esto, ahora el tema es cómo lo usamos. Y me parece que ese es algo que no está cerrado todavía, que se puede seguir discutiendo en relación a cómo avanzar con eso. Te voy a proponer un juego, teniendo en cuenta dos cuestiones. Una que no coincido particularmente con esto último que decías. Yo creo que en esta campaña, y es lo que te propongo en el juego, hay ideas. Digo, independientemente de cómo llegan, o cómo te hacen llegar la idea, se parte de una idea, y para discutir eso, viene mi juego que voy a presentarte a continuación. Básicamente es que me cuentes y que me digas cuál es el mejor spot para vos de los últimos que hemos visto en esta campaña en particular, que arrancó hace algunos días, creo que 4 o 5 días, y ya tenemos spots para mencionar. Para vos, ¿cuál es el mejor? Bueno, te digo que esto va a ser polémico y va a dar que hablar. Para sumar. Y bueno, hay que argumentar también, No solo tenemos que decir cuál es el mejor spot, sino argumentar por qué consideramos que es el mejor spot. Lo que sí te propongo es que arranques vos. Bueno, yo parece? voy a jugar un poco el papel de la tibieza, por así decirlo. Ajá. Porque yo creo que hay dos spots que reflejan exactamente la idea o ideas políticas. Uno es el de Diego Santilli, el de... No, pero pará, no los reveles ahora. Ah, ¿no los tengo que revelar ahora? No, pasamos para el segundo bloque. Ah, bueno, bien. Bueno, ya dije uno, pero hay otro que es muy interesante. Hay otro. Sí, y tenemos un montón para analizar de los spots, así que se viene una discusión más que interesante. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Bueno, ya spoileé recién cuál era uno de mis... de los que creo que son los spots que mejor reflejan ideas. Se llama Experiencia. Es el que presenta la precandidatura de Diego Santilli como candidato a diputado nacional por el espacio Juntos del lado del PRO, no del lado del radicalismo, donde está Facundo Manes. Y el segundo que me gusta es el que presenta el Frente de Todos, ¿no? Que me pareció muy interesante, porque digo, lo que deja es esto de la vida que queremos, ¿no? Que parece un eslogan, pero yo creo que hay mucha idea. Si uno ve el spot, ve un montón de ideas vinculadas obviamente a la salida de la pandemia, que es claramente uno de los temas que se va a discutir en esta campaña legislativa, atravesado por la pandemia. Yo creo que son los dos clarito los spots que mejor reflejan ideas. Y ahora vamos con la polémica, porque Leandro ya está claro que no coincide conmigo y hay spots de todo tipo, variopinto, para decir cuál es el favorito. Sí, no, hay un montón de spots, pero desde ya que yo comparto lo que vos decís. Tengo que hacer una salvedad. Creo que quien gobierna tiene una ventaja en lo que se le exige en materia de spots de campaña. Sí. Que básicamente tiene la ventaja de que está gobernando. Es decir, para saber qué es lo que está haciendo o mostrar lo que está haciendo, justamente es gobierno. Entonces lo hace. Lo está haciendo, exactamente. No es alguien que viene a proponer cosas que no se hicieron. Entonces yo creo que ahí quien gobierna tiene una ventaja en ese sentido.
Y me parece que en ese sentido también es bastante inteligente el gobierno en el tono con el cual se presenta. Yo en eso comparto absolutamente, y entiendo, obviamente, con esto no quiero decir, me estoy atajando un montón pareciera, pero lo que quiero decir es que ya sabemos que este es el código común. Yo estoy en contra de este código igual en el cual funcionan las campañas audiovisuales. Pero entiendo que esto es lo que tenemos, que es lo que decíamos en el primer bloque, ¿no? Esto es lo que tenemos y es así. Yo lo que creo es que esto podría revisarse. Mientras tanto eso no se revise, se juegan con estas reglas. Dentro de ese juego de reglas, quien gobierna tiene ventajas, y entiendo que es inteligente el gobierno a plantear un mensaje de esperanza, ¿no? Claro. Ante una situación dramática en la que estamos. Es esperanza. Vamos a salir, es tiempo de salir, ya vamos a volver a esto, vamos a volver a lo otro, qué sé yo, es como, está bien, y es entendible en el contexto en el que estamos. Ahora, si yo voy a una cuestión un poco más de sacar provecho, de decir, bueno, sobre todo porque es una elección legislativa, es decir, voy a votar gente que se supone que va a estar sentada en una banca para crear leyes, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿quién me propone qué es lo que va a hacer? Y sinceramente uno de los que más me llamó la atención es el de Manuela Castañeira. Ajá. Yeah. Porque Manuela Castañeira plantea algo que muchos de los sectores del Frente de Izquierda o del Nuevo Más y demás suelen siempre señalar, por ejemplo, qué salario mínimo propone, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que llamó la atención de Manuela Castañeira es que ella propone un salario mínimo de 100.000 pesos. Bien. ¿No? Uh-huh. Pero en su spot propone un salario mínimo de 100.000 pesos, el pase a planta permanente, aumentar el presupuesto para la salud, construir viviendas y tener un programa de alquileres populares. Y honestamente, a mí me parece que a mí me brinda información de qué es lo que quiere hacer o lo que propone hacer ese espacio político. ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo? ¿No? Pero, claro. Pero Sí. pará, porque estamos hilando fino con un espacio político. Si vamos a hilar fino con este espacio político, pongámonos a hilar fino con el resto de los espacios políticos. El resto de los espacios políticos no solo no me dice cómo, sino que tampoco me dice qué. Me dicen orden. ¿Qué es orden? ¿Cómo vas a hacer el orden? O sea, ¿qué significa orden? Trabajar, que vos me decías el spot de Santi. Trabajar, ¿qué es? Trabajar vos, que se trabaje con derechos, sin derechos laborales, ¿qué significa? O sea, si vamos a hilar fino, hilemos fino en todos los spots. A lo que yo voy es, ese tiempo, ya que uno como ciudadano o ciudadana tal vez no entra a buscar la plataforma electoral de los espacios políticos, y lo sabemos, nadie... No sé quién entra a la plataforma electoral a ver qué se propone. Nadie entra a buscar. Y la política, claro, y el conjunto de la sociedad también ya asumió que nadie va a entrar, ¿no? Otra de las críticas que se puede hacer de todo esto es que a la gente, entre comillas, ¿no? A la gente le gusta este tipo de mensajes. Seguramente en las mesas de discusión de campaña se empieza a pensar qué le gusta a la gente para ponerlo en el spot. Y musiquita linda, que se vista bien, qué sé yo. Ahora, nunca dicen, che, ¿qué queremos contar que la gente sepa qué es lo que vamos a hacer? Nada, absolutamente nada de eso aparece en las piezas audiovisuales. Nadie dice qué van a hacer, ni nadie dice cómo lo van a hacer. Entonces uno termina votando y entrando en el sistema político a elegir y utilizando una herramienta que pagamos todos, audiovisual, que lleva mucho dinero, para no enterarnos qué es lo que van a proponer quienes estén sentados en una silla como legisladores o legisladoras nacionales, provinciales o municipales. No hay ideas para la política, hay venta de sensaciones. Y esa es mi principal crítica, porque es como una suerte de autodestrucción de la política que, sin darse cuenta, nos vende eso, nosotros compramos eso y después decimos la política no sirve para nada o qué sé yo. Entonces me parece que hay una reflexión que merece la pena ser por lo menos puesta en discusión. Y con esto es lo mismo que digo muchas veces cuando se hacen los debates presidenciales, ¿no? Bueno, yo soy muy crítico de los debates presidenciales porque están
formateados para la televisión y en minutos que te cortan el micrófono, no te dejan seguir hablando y por ahí vos estabas contando, capaz que justo estabas contando una idea en vez de chicanear al de al lado y te cortan porque te dicen, se le acabó su tiempo, señor, el que sigue. Decís, estoy escuchando esto para votar al presidente, al candidato o a la candidata y me lo estás cortando. O sea, es ridículo. Pero hay temáticas. Y yo no sé si los spots no tendrían que tener temáticas. Che, presentame spots temáticos, no de lo que se te ocurra. Por ejemplo. No, a ver, sí, es una idea. Yo insisto, a ver, yo creo que entiendo y comparto, también en parte otra vez, pero quisiera agregar otra cosa, ¿no? Quisiera agregar algo más vinculado a por qué no el spot como una parte del todo, ¿no? Siento que estamos encarando el tema del spot como una cuestión integral, como una cuestión puramente como que esa como es si la todo campaña. pasara por el spot. Y la verdad que puede ser un puntapié para hablar de otra cosa. Y yo por eso digo que tanto los spots de Juntos como de Todos son los dos más importantes e interesantes. ¿Por qué? Digo, porque si uno analiza de la vida que queremos, que habla de cómo se va a salir de la pandemia, hay referencias claras a gente que vuelve a conseguir trabajo, gente que se va de turismo, chicos que salen al recreo, que significa que eso es porque tienen clases presenciales, ¿no? Desde ya. Digo, hay como varios puntos, como que la pyme vuelve a salir. Hay como varios puntos que la verdad que plantea cuestiones interesantes, sobre todo por la coyuntura. Ahora, eso es importante analizarlo como puntapié para el debate después, digo, como puntapié de idea, no de sensación. En Juntos pasa lo mismo. Esto de plantear como la ciudad de Buenos Aires como algo ideal, ¿no? Y que queda muy claro, digo, porque las imágenes que muestran en el spot de Santilli muestran casi toda la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablan de orden y de seguridad, muestran a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso es una idea muy clara de lo que se quiere. Lo que pasa es que yo creo que tiene que haber complementos donde se explique además que tiene que ver la policía de la ciudad de Buenos Aires en la comparativa con la bonaerense y con lo que se podría aplicar en la bonaerense y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Mismo caso el orden. ¿Qué se quiere decir con el orden? ¿Y por qué cuando mencionan el orden aparece la policía? ¿No? Cuando hablan de trabajar y trabajar. Bueno, ¿qué pasa con el empleo en la ciudad de Buenos Aires? Con el empleo joven, con los puestos de trabajo, si hubo muchos despidos en pandemia. Las imágenes, por ejemplo, del microcentro porteño dan una clara cuenta de que fue uno de los sectores más golpeados por lejos de la pandemia. Yo creo que por eso son interesantes, porque si uno lo analiza como algo integral, da puntapié a discutir ideas, ¿no? Y eso es interesante. Y me acoplo también a la ventaja que tienen los oficialismos. Y digo los oficialismos porque Juntos y Todos son oficialismos. Uno del país y de la provincia, y el otro de la ciudad de Buenos Aires. Y el que cree que Ciudad de Buenos Aires no interfiere en la discusión de la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas bonaerenses, estaría errando el tiro, porque uno de los principales candidatos de la fuerza principal opositora del país viene de la Ciudad de Buenos Aires a discutir la provincia de Buenos Aires. Eso es muy interesante. Digo, cuando ya nos trasladamos a los demás spots, aparecen otras cuestiones que la verdad a mí sí me dejan bastante que desear, como que no termina de ser claro. A ver, lo de Manes es una cuestión vinculada más a la historia de vida, es como una especie de sub y baja, ¿no? De bajar al tipo que es conocido por ser tan estrella, tan científico, tan intelectual, ¿no? Es como bajarlo de ese terreno, pero al mismo tiempo se sube en el medio del spot, ¿no? Entonces como un sub y baja de que a veces sentís esto de que hablamos de sensación, sentís que por poco se pide un voto calificado, por otro poco se valora la honestidad, por otro poco se valora esto de que es una persona que viene de una localidad bonaerense. Bueno, hay 3 o 4 puntos que la verdad que dejan bastante que decir y no plantean una idea, sino que presentan a alguien. Ni que hablar. Bueno, sí. Bueno, pero yo, vos sabés que tengo 2 debates en relación a eso que yo banco. Por ejemplo, banco eso porque hay gente que se tiene que presentar y me parece lo más
lógico dentro del código del aprovechamiento de un spot audiovisual, ¿no? Vos, que se presente quien se propone como representante tuyo, me parece que está bien, que vos tengas algún tipo de conocimiento de quién es la persona que se está postulando. Sobre todo además porque, mira, incluso una cosa para ser benevolente, si se quiere, es que son las primarias estas, y hasta te podría decir, si para las generales encontramos mucho más contenido y mucho más propuestas, bueno, no te digo que me cierro la boca, sino que digo, bueno, piola, la verdad que es algo que no había visto antes. Que se presenten las candidaturas me parece que está bien. Y otra de las cosas que a mí me da un poquito de vergüencita ajena, si se quiere, esta idea de la cercanía en cómo te nombro, me da un poco de vergüenza ajena, pero después lo suavizo y digo, bueno, a ver, la política, entendida que es para la ciudadanía en general y que cualquiera puede y es bienvenido que pueda integrarse y hacer política, esto de que se llamen por su nombre de pila me parece correcto. Más allá de que me da un poco de vergüenza y en el que a veces queda demasiado canchero y un poco forzado, digo, me parece bien, o sea, es como sacarle el traje y la corbata a la política, y me parece que está buenísimo sacarle el traje y la corbata a la política, porque sí, la política debería ser tu ropa de trabajo, tu ropa cotidiana, la política. Y también se ha instaurado en el tiempo, ¿no? Digo, a ver, esto de Mauricio, María Eugenia, Alberto, Cristina, digo, ya en la cabeza del ciudadano, cuando uno dice Cristina, por ejemplo, ya sabemos de quién estamos hablando. Tal cual, y me parece correcto, me parece piola el uso de los apodos. Digo, esa persona se la conoce como con su apodo. Bien, sí es un ciudadano o ciudadana que se llama así. El Colo Santilli. Incluso, sí, el Colo Santilli. O sea, es que yo lo del Colo Santilli lo banco, lo que por ahí soy más crítico es la de la pavada del emoji con un muñequito, ¿viste? Como, ya ahí yo ya entro en un terreno en el cual me parece pavada, 100% pavada. Pero la viste que hay uno que dice con Diego, con no sé quién, bueno, ¿no? Que es un spot local, que tenemos que capaz que se repite en el resto del país y las regiones. Es Diego, es Juanito, es Pepito. Bueno, está bien, dale, te lo banco porque se llama así y banco que sea así. Pero insisto, yo creo que es mucha plata. No, pero no es por la plata, en el problema en sí. Sino es mucho recurso, ¿sí? Que se supone que al conjunto de la ciudadanía le tienen que brindar información y política. Información porque el ejercicio que va a realizar ese domingo electoral es votar en función de cómo cree uno que va a mejorar su calidad de vida, en función de la información que los espacios políticos que tienen una responsabilidad dentro de la construcción ciudadana, es qué información me dan a mí para que yo elija a ese espacio. Si a mí no me dan información, y mucho menos para legislar, ahí aparece, y creo que es interesantísimo hacer estas salvedades y este análisis, 3 spots en los cuales para mí ahí claramente se ve una falencia enorme en torno de qué se quiere mostrar, qué se quiere vender, y que lo que en realidad se está vendiendo es más una sensación que una idea, ¿no? En esto de las comparativas de sensaciones e ideas. Uno claramente es el de Randazzo, por lejos. Es el de Randazzo, yo creo que es el que más claro se ve que no te vende nada, que lo que te quiere hacer es enojar. Y digo enojar porque esto sale de sondeos de opinión. Está muy medido que, obviamente por la coyuntura de crisis económica, sumado a la pandemia, sumado a un montón de cuestiones, la sensación general es bronca. Entonces Randazzo te muestra a una Cristina enojada, insultando y rememorando una historia que parece que estaba cerrada, pero para Florencio Randazzo no, y lo que te genera es bronca, ¿no? Entonces, ¿te vende una idea? No, te genera bronca. Fin, se terminó. Es el punto finito y el más claro, que parece un complejo de Edipo no resuelto que tiene Randazzo, que sale a vender su pelea con Cristina. Mismo caso lo de Esper. Si bien Esper plantea alguna crítica al gobierno, lo que hace es bronca. Incluso el spot se llama bronca. Bronca con Cristina, bronca con la inflación, bronca con esto, bronca con lo otro, con la pobreza. Bronca. Y se termina ahí. Claro, es como si vos decís, ¿qué querés que vote a alguien con bronca? Claro. ¿Por qué lo votaste? Porque tiene bronca.
Yo siento que lo que buscan es empatía de sensación. Tipo, ese hombre está enojado como yo. Entonces, yo lo voy a acompañar. Y una mención especial para esta sensación que buscó la izquierda, para mí de forma muy errónea frente de izquierda, que creo que también roza lo de Randazzo, con esto de vender que el país está como 2001. Parodiando Ocupas, plantean un paralelismo con el 2001. Entonces, te da la sensación de una crisis terminal. Y lo que me llamó la atención es que están buscando el voto kirchnerista, que eso es nuevo, es totalmente novedoso para la izquierda, porque dicen, yo los voté, no voy a votar a la derecha. Entonces dicen, vota a la izquierda. Pero me resultó muy curioso ese punto, pero si uno lo analiza en el fondo, digo, buscan esa sensación de comparar con el 2001. ¿Qué había en el 2001? Bronca, ¿no? Había mucho enojo con la política en general, y se traza un paralelismo hasta peligroso en cierto aspecto, independientemente de la parodia Ocupas, ¿no? Que Ocupas ha ganado tiempo en lo que tiene que ver con las pantallas y los medios por su reedición en Netflix, y deja bastante que desear. ¿Qué sé yo? Me parece que hay mucha política en este año en particular, hay que desglosarla bien y hay que analizarla bien, y sí, admito que no es algo que hace todo el mundo, y que lo que todo el mundo consume es lo que ve. Y se terminó. No desglosa el discurso, no analiza los temas y no le genera disparadores para profundizar en las plataformas. Esto de lo que vos decías, orden, y te muestran la metropolitana. Y se terminó. Y para un vecino el orden es la metropolitana. Se terminó. Yo creo que ahí está el error de no plantearlo como algo integral, sino como un producto protagonista de una campaña legislativa. Exacto, siempre están luchando con los trabajadores, dice. ¿Qué sé Ajá. yo? Entiendo lo de los tiempos, me parece que es una mezcla entre los tiempos, ¿no? La inmediatez, se metió el marketing, la publicidad, tratar de ser efectivista, y se abandona un poquito la política a mi criterio. Es a priori lo que uno ve, hay que ver, capaz que podemos hacer otro episodio para analizar si esto avanza en otro sentido. Pero mi propuesta, ya que estamos acá, spots, que por lo menos haya 4 ejes que tienen que estar en los spots. Todos, en todos los spots políticos. No sé, educación, trabajo. ¿Qué proponen? Dame una idea para yo evaluar si es posible, si no es posible. Qué sé yo. Ideas conservadoras. ¿Nos vamos? Sí, por favor. Me voy. Nos vamos. Este ha sido un nuevo. Con el abuelo Lora. Con el abuelo Lora. Un nuevo episodio de No Hablen de Política. Creo que el 22 ya hemos perdido un poco el eje de dónde estamos. Nos encontramos como siempre la próxima semana en otro episodio de esto que hemos llamado No Hablen de Política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.